Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que pretende que todos podamos aprender sin la necesidad de un carnet. En esta ocasión, pues muchas de las actividades en que nos involucramos las personas y las organizaciones están afectadas por la crisis sanitaria y particularmente en este caso queríamos hablar sobre el tema del teletrabajo, que ha sido como una especie de salvación en el incendio en que estamos, pero queríamos más que llenarlos de respuestas que podrían ser pretenciosas, más bien dar algunas ideas y sobre todo sugerir unas reflexiones que yo creo que hay que hacer en la medida de lo que nos falta para resolver la crisis y sobre todo qué va a seguir después de que la crisis supuestamente termine. Entonces, para hablar de esas implicaciones, las cosas, lo llamamos luces y sombras, no tanto en el sentido positivo o negativo, sino lo que está claro y lo que tal vez no tenemos mucha certeza sobre el asunto, sobre qué va a pasar y qué está pasando con el teletrabajo antes de hacer un juicio definitivo. Pues esa es la intención de hoy y hoy tenemos el privilegio de tener a los siguientes invitados que nos vayan a ayudar en este caso. Yo quería plantearle a Lice y a Johnny, agradeciéndoles su presencia y su tiempo, esta reflexión sobre las luces y las sombras del teletrabajo, partirla en dos momentos diferentes, porque creo que tenemos que pensar en que estamos en una coyuntura y uno no puede tomar decisiones en el resto del tiempo cuando uno sale de la coyuntura, y es plantear las luces y sombras del teletrabajo en el momento en que estamos de la crisis y la misma inquietud de las luces y las sombras cuando supuestamente terminemos la crisis, que eso es lo que todos esperamos y que sea pronto. Entonces, en ese orden quería plantearle la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está como evidente y si quieren, cuáles son las luces, qué es lo bueno que ha pasado con el teletrabajo y después, que yo creo que ha sido más claro para todos, y después tal vez enfocarnos en lo que tal vez está oculto porque estamos intentando resolver el problema de la condición del teletrabajo, lo que no es tan bueno supuestamente, si le queremos dar un adjetivo, en la circunstancia de la crisis. Entonces esa sería como la primera inquietud. No sé quién quisiera arrancar. El teletrabajo no se está presentando en las condiciones en las que él normalmente opera. Digamos, en esta crisis se han combinado dos condiciones y en parte mucho de lo que tiene de mala fama y de lo que se le ve, digamos, de negativo al teletrabajo hoy tiene que ver con que él se combinó con una condición que no le es natural, ¿cierto? No le es inherente, y es la condición de el confinamiento. En ese sentido, entonces tenemos teletrabajo y confinamiento, y esa mala combinación, digamos, una combinación que es afortunada para no parar de trabajar, pero es desafortunada para evaluar, digamos, el teletrabajo como una modalidad, digamos, posible de flexibilización del trabajo, pues tiene el peso, digamos, de hacerle demasiadas exigencias en condiciones en las que él normalmente no opera, y no ha sido así, no ha pensado, digamos, no ha sido pensado que el teletrabajo sea una forma, digamos, en la que mandamos a la gente a la casa a trabajar para que simplemente quede confinada. No es la condición, digamos, que le corresponde. Y eso tiene, digamos, el agravante, digamos, de que se evalúa el teletrabajo sin reconocer esa variable, digamos, que está interviniendo allí para que él, digamos, se desarrolle en las condiciones que le podrían ser, digamos, más favorables. Pero de todas maneras, aún así, digamos, hay que advertir que sí pasaron cosas con el teletrabajo, por ejemplo, como que fue de manera intempestiva, es decir, la gente no se alcanzó a preparar, digamos, emocionalmente, psicológicamente, para ese cambio, ni tampoco las empresas se prepararon en términos, digamos, del diseño de los puestos de trabajo, del soporte tecnológico, de la garantía de las condiciones, digamos, mínimas ergonómicas y también de salud mental, de riesgo psicosocial, para poder enfrentar esa situación de una manera más adecuada. Y eso, digamos, ha tenido un impacto sin duda sobre las personas, ¿cierto?
porque ha implicado aprender mientras se teletrabaja, ¿cierto? Tener que, digamos, lidiar con las angustias propias de no tener la tecnología resuelta o no tener las condiciones económicas, hacer de su sala su oficina, pues una cosa que tiene desventajas. Y hay otras cosas que yo creo ahorita Lice podría también, digamos, ayudarnos a pensar sobre cuáles son las dificultades que ha habido para la adaptación. Pero diría además de que ha sido intempestivo, ha sido improvisado, ¿cierto? Nadie estaba suficientemente preparado para esto, ni los empleadores ni los empleados. Y obviamente un factor que ha generado mucho disconfort en algunos, que es la condición de ser involuntario. Es decir, nadie decidió, ¿cierto?, voluntariamente ir a teletrabajar, sino que fue la contingencia la que se impuso. Y ahí se rompe una condición básica para poder, digamos, experimentar algún nivel de placer en el trabajo, y es que uno tenga la posibilidad de hacerlo bajo autonomía. Esa autonomía ahí se rompió porque fue una cosa, digamos, impuesta, ¿cierto?, por los empleadores, por el Estado y por la propia condición, digamos, de riesgo en la salud física que hay por la emergencia sanitaria. Entonces yo creo que ahí eso es una cosa importante de entender, y obviamente pues esto ha tenido un desgaste para las personas. Algunos todavía están haciendo la curva de aprendizaje para poder adaptarse a esto, y esa adaptación tiene un costo, digamos, en esfuerzo para las personas, que creo que ha sido, digamos, de las cosas que han hecho que se sienta como una medida que todavía tuvo desventajas o ha concentrado desventajas, lamentablemente por las condiciones coyunturales en las que. El teletrabajo definitivamente no es un asunto nuevo. Nosotros venimos hablando, tratando el teletrabajo desde los años 50, desde su nacimiento. En Colombia, desde la última década, hemos venido implementándolo con mayor fuerza, con mayor formalización, pero hay que decir también que no han sido muchas las organizaciones que se han adherido a esta modalidad de trabajo, y que definitivamente eso ha marcado esa gran dificultad, y es que no todas están preparadas, pues primero organizaciones, personas, empleados y las familias. Es decir, antes de la pandemia, no, digamos que no había esa cultura con relación al teletrabajo. Por esa razón, digamos, esa connotación de cambio, esa connotación, y es que los cambios de todos modos implican desacomodarse, desajustarse en algunas cosas, y ha implicado reconfigurar algunos paradigmas. Paradigmas con la relación, por ejemplo, con el líder, ¿cierto? La relación de poder, digamos, establecer esas nuevas formas de comunicación, esas nuevas formas de relacionamiento, esa forma de relacionamiento también a nivel social con los compañeros de trabajo, asuntos como la socialización en el trabajo, contarse las cosas, tener espacios de discusión, digamos que también implica esa liberación emocional. Entonces, en este momento ha significado también esos cambios de paradigmas en la socialización, en la construcción de trabajo, el trabajo colaborativo como tal. Entonces, allí hay muchos retos. También hay uno importante, y es con relación a cómo me relaciono con la norma en la organización, y es porque la organización, de cierta forma, con sus mecanismos, te indican cuál es tu hora de inicio de trabajo, por ejemplo, te indican cuál es la hora de almorzar, cuál es la hora de salir. Entonces, digamos que todos esos reguladores estaban en la organización y ya se desplazan a nosotros, ¿sí? Y ese desplazarse a nosotros implica reconfigurarse, implica reorganizarse, cambiar hábitos, cambiar muchas cosas que fueron todas al tiempo. Es decir, no tuvimos ese espacio como para asimilar, para planear, para definir ciertas circunstancias que de una u otra manera podrían facilitar que el teletrabajo se haga de una manera más efectiva. Y sobre todo porque en el teletrabajo no solamente está implicada esa diada organización-empleado, sino que llega un tercer integrante con protagonismo, que es la familia. Entonces, estamos hablando de no solamente articular las normas de la organización, las exigencias y el trabajador como tal, el empleado, sino que la familia, por trasladarse el trabajo a la casa, definitivamente es como cuando uno está en un baile y está en pareja, pero llega un tercero, entonces hay que ajustarse y acomodarse, ¿cierto? Entonces, definitivamente uno de los grandes retos para adaptarse es sobre todo el cambio en paradigmas. Entonces, pues ahorita podemos hablar un poco más adelante como en cada una de esas esferas, ¿cierto? Porque cada uno implica
un reto, es decir, las personas en sí mismas debemos hacer transformaciones, ¿sí? Cambios en nuestras competencias habituales. Las organizaciones también deben transformarse en sus dinámicas, pero en sí mismo la dinámica de la familia debe cambiar o se debe reorganizar. Y como lo decía hace un momento, la pandemia no nos dio tiempo, ¿sí? No nos dio tiempo, entonces este asunto del teletrabajo, muy probablemente las organizaciones que lo habían implementado antes, fue un poco menor el impacto, pero definitivamente no son tantas las organizaciones que hacían teletrabajo 100%, ¿sí? Hoy llamado trabajo en casa por la contingencia. Pero definitivamente es posible poder transformar, y bueno, la idea es que retomemos un poco la experiencia de las organizaciones que antes de la contingencia se prepararon, antes de la contingencia teletrabajaron, y a partir de la experiencia de estas organizaciones exitosas, pienso que podemos capturar muchísimas de esas enseñanzas, de esos aprendizajes, para aplicarlo posterior a la pandemia, ¿sí? En este momento estamos en una situación contingente y es sálvese quien pueda, ¿sí? O sea, el que se adapte, procuremos que la organización, digamos, no vaya en descenso, pero una vez pase esta situación, considero que el teletrabajo se va a quedar, ¿sí? Es necesario, o sea, llegó para quedarse, entonces es el momento para reconfigurar, reorganizar, digamos, esa concepción que tengo del teletrabajo, porque pues antes de empezar el video lo hablábamos y creo que el teletrabajo, digamos, que ha venido como cargando esa mala fama, y es porque fue una combinación entre confinamiento, cambios, ¿sí? Entonces es necesario reconfigurar esa imagen que tenemos del teletrabajo. Yo quería preguntarle a Johnny como curiosidad, porque yo soy o era ingeniero, aunque ya no sé muy bien qué soy, pero mencionaste algo que yo creo que no hemos medido y son los impactos en la psicología de las personas. De hecho, mencionaste que no fue que a mí me preguntaron, sino que me obligaron, y pues a nadie nos gusta que nos den órdenes, aunque la gente pues se casa, pero el hecho es eso que tú estás mencionando, que yo creo que hemos pasado por alto, porque pensamos que es que la consigna es salvarnos, como dice Lisette, pero seguramente empiezan a cargar en las personas un montón de cosas. Clínicamente hay forma de decir, mire, aunque todas las personas son distintas y las organizaciones son diferentes, hay señales de algo ya como definido, mire, es que eso se le empieza a notar a la gente en esto y en esto, o no se puede generalizar. Juan, sí, es un asunto, digamos, que tenemos que explorar, y yo creo que los psicólogos estamos, digamos, y los psicólogos y todos los que estamos implicados en, digamos, en el análisis de la salud mental, los psiquiatras, los psicoanalistas, los psicólogos, los trabajadores sociales, los expertos en salud ocupacional, estamos, digamos, en mora, digamos, aunque hay algunas investigaciones. De hecho, yo en este momento estoy haciendo una investigación con unos colegas de la Universidad Antonio de Nariño en Cali, de la Buenaventura, Wilner, Anais y Eduardo, alrededor de identificar cuál ha sido el impacto psicosocial que ha tenido esta forma, digamos, de trabajar que nos ha cogido en esta contingencia. Porque sin duda hay un impacto sobre, digamos, la dimensión de la salud mental. No es, digamos, no es una cosa, digamos, nueva, que todos los trabajos implican, digamos, algún nivel de riesgo para la salud mental. De hecho, por eso hay una encuesta, ¿cierto? Y hay una ley que obliga a que las empresas hagan una evaluación de riesgo psicosocial en condiciones normales. Como ustedes saben, digamos, en condiciones normales también el trabajo implica, digamos, algunos riesgos para la salud mental, por ciertas condiciones en cómo se organiza, en qué condiciones se da y qué relaciones se establecen. El teletrabajo no es una excepción, porque el teletrabajo también es una forma de trabajar, es una estrategia distinta que tiene una descentralización en relación con el territorio, con el espacio-tiempo, pero no necesariamente, digamos, con la actividad misma de trabajo, con el acto de trabajar, digamos, compromete los mismos riesgos. Entonces, hay riesgos psicosociales en el teletrabajo, que también se tienen que controlar, y que una preparación hubiera podido permitir, digamos, controlar de manera anticipada, ¿cierto?, para que hubiera un impacto menor sobre la salud mental de los trabajadores. Eso no se hizo, y por supuesto, entonces, algunos trabajadores, tú lo has dicho muy bien, Juan, no todos los sujetos somos iguales, hay una dimensión de la subjetividad que se expresa aquí,
y que, digamos, para algunos puede ser protector venirse para la casa, pero para algunos puede ser muy amenazante venirse para la casa porque hay personas que preferirían, por ejemplo, estar más en actividad social, más en interacción, sentir más el apoyo social de los otros para resolver las tareas del trabajo, y ahorita puede sentir un nivel mayor, digamos, de angustia, porque ya no tiene el compañero que ayuda a resolver. Trabajar no es estar solo, trabajar es vivir juntos, ya no tiene, digamos, los recursos tecnológicos para hacerlo, comienza a resentir el asunto de que está trabajando, pero además está aprendiendo, pero además está atendiendo las cosas del hogar, se le intensificó la carga de trabajo. La carga de trabajo es un factor de riesgo cuando está supremamente elevada. Cuando se intensifica el trabajo, él solo es un factor de riesgo para el malestar, para el estrés, digamos, para la descompensación emocional en el trabajo. Y obviamente, digamos, algunos pueden estar resintiendo ya con el tiempo, ha pasado mucho tiempo en el que no salen y comienzan, digamos, a sentir una presión que incluso a veces la gente no se da cuenta que está acumulando. Es un estado de tensión, digamos, que está acumulando de manera inconsciente, y algunos pueden un día levantarse más estresados, incluso algunos pueden levantarse con cuadros, digamos, sensiblemente significativos de ansiedad, y otros incluso en condiciones de pánico. ¿Por qué? Porque simplemente se están combinando dos condiciones simultáneamente. Una, está confinado; dos, está trabajando más, está reparando menos el cuerpo; tres, no hay distanciamiento psicológico de la actividad, se rompió el equilibrio entre el trabajo y la familia; y cuatro, estas personas están advirtiendo un riesgo real, digamos, afuera, y es la amenaza, digamos, de enfermar o de morir. Y todas esas cosas combinadas pueden estar aumentando el nivel de tensión psíquica en los sujetos, hasta que un día algunos pueden comenzar a presentar síntomas o de exceso de ansiedad, ¿cierto? Una excesiva ansiedad que ya no puede controlar, que le manifiesta una descompensación en el campo, por ejemplo, de la bioquímica del cerebro, ¿cierto? De la dimensión neurobiológica. Otros pueden estar experimentando algunos síntomas de depresión, una alteración en el estado del ánimo que hace que sientan pereza y pierdan vigor. Y lo otro es que algunos pueden tener síntomas mixtos, ¿cierto? De estas cosas. Hay gente que incluso puede estar pensando que esto es una situación tan desesperante que podría haber ya vislumbrado que se puede tirar, digamos, por el balcón del edificio donde vive, si el nivel de presión es muy alta, y si no ha tenido, digamos, la oportunidad, la confianza, porque además es muy difícil, y esto es importante que la gente lo sepa. Un obstáculo que tenemos para pedir ayuda es que hay demasiado prejuicio acerca de, por ejemplo, qué significa ir al psiquiatra o qué significa consumir drogas psiquiátricas. Y en ese sentido, lo que uno tendría que decir es, no, mire, para tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. Seguramente algunas personas necesitarán levantar la mano, dejar de sentir vergüenza por necesitar ayuda y por tener que eventualmente reconocer que quizás un medicamento por este periodo podría hacerle mucho bien mientras se estabiliza, porque seguramente los recursos con los que tiene, con los que cuenta subjetivamente, emocionalmente, no le alcanzan, y necesita, digamos, la ayuda de un profesional, de un psicólogo experto clínico que lo escuche, de un psiquiatra, digamos, que lo pueda escuchar también y le pueda medicar, o de un psicoanalista, digamos, que podría estar en la posibilidad de darle lugar, digamos, a una palabra sobre el sufrimiento que se experimenta en esas condiciones particulares. Entonces, sí, Juan, es cierto, yo creo que hay que advertir más y tener conciencia. A las áreas de recursos humanos deberían estar cambiando su vocación, ¿cierto?, de asuntos transaccionales y administrativos de la gestión del personal para asuntos de la salud mental en estas condiciones, que además es claro que no todo el mundo ha superado aún. Hay gente que va a seguir teletrabajando durante mayor tiempo. Por ejemplo, pensemos en el sector educativo. Habrá profesores que van a seguir trabajando durante todo este año hasta diciembre, y entonces enfrentar esta situación de una manera que fue tan improvisada, de una condición en la que no hubo preparación emocional y psicológica para este cambio, ni técnica, ni organizacional, ni tecnológica, y entonces estas personas pueden estar enfrentando un desbalance muy fuerte entre las demandas que hay, digamos, del ajuste para el trabajo y los recursos con los que cuenta en el marco del confinamiento y de una amenaza real, digamos, para la salud, que algunos advierten de manera muy preocupante. Yo te digo, Juan, que en estos últimos días hay gente que me ha llamado a decirme, ya me toca volver a trabajar, y yo ya me estaba adaptando a esto, ahora me toca volver a adaptarme. Y yo siento miedo de ir a trabajar, y yo ya no quiero ir a trabajar, y mi jefe me está obligando a que yo vaya a la empresa cuando yo siento que ya puedo hacer mi trabajo de acá, pero sobre todo, yo no quiero irme a exponer a la empresa cuando todavía, digamos, hay situaciones que no están reguladas y que yo corro un riesgo. Pero sobre todo, otra que me llamó, me dijo, mira, me hizo ir a la empresa, y yo fui allá y me hizo fue sentarme en el computador de la empresa a hacer, digamos, teleconferencias con los demás. Lo hubiera podido hacer desde la casa, para que él me obligó ya exponiéndome digamos, al contagio. Entonces, mira que hay una situación en la que todas las empresas no logran, digamos, calcular bien cuál es el impacto que esto tiene en relación con la dimensión subjetiva, con la dimensión emocional, con el ámbito de la salud mental, Juan. Yo creo que eso hay que insistirlo como un riesgo que está también aquí presente. Ok. Una cosa, a Johnny, antes de pasar a Lisette, que hay una
pregunta que me parece valiosa. Estás mencionando que a la gente, dependiendo de las circunstancias, se le puede ir acumulando cosas o problemas o que tenía y se le acentuaron o los adquirió o lo que sea. Pero una pregunta de alguien que no sabe de esto es, esos síntomas de esos problemas que se están acumulando, para la organización, el hecho de que no estemos todos juntos viéndonos y tocándonos, ¿aumenta el riesgo de que no nos demos cuenta que eso está pasando? O incluso en el teletrabajo, la gente se va a dar cuenta que a alguien le está sucediendo algo. Claro, aquí tenemos una situación particular, Juan, y es que hay un mayor riesgo porque no hay otro que te esté, digamos, devolviendo una cierta imagen de cómo te estás viendo tú. Por ejemplo, cuando tú llegas a trabajar y te dice, ve, estás más decaído o estás más enfermo, alguien te puede advertir que hay un signo, digamos, que hay un síntoma que es visible en tu cuerpo, por ejemplo, o en tu expresión facial, que te indica que algo está pasando. En este caso estamos solos, a lo mejor las familias están ahí, tampoco se dan cuenta, no son sensibles a reconocer, por ejemplo, que esta persona está más inquieta, que hay una alteración del sueño, que está comiendo menos, es decir, una serie de cosas que podrían parecer inadvertidas para otro, pero que otro, digamos, que pudiese estar cerca, que te conociera, puede decir, ve, tan raro, está durmiendo menos, o está trabajando más, o está comiendo menos, o está hablando menos, o una cosa, está menos concentrado, porque yo le hablo una cosa y no me está contestando, o me contesta otra, o se abstrae, ¿cierto? No, se distrae un poco, y esos son síntomas pequeños detalles que están mostrando que hay una alteración en las funciones, digamos, mentales, que no está calculando bien, que no está pudiendo concentrar, que no está siendo coherente, ¿cierto? O que pierde la visión, digamos, del espacio y del tiempo, o como que dice, ve, ¿a qué día estamos hoy? Ese tipo de cosas que podrían ser indicadores pequeños de que algo puede estarse alterando en el funcionamiento, digamos, psíquico de las personas, en su funcionamiento mental, que son, digamos, advertencias de que podría estar pasando algo, pero que si la gente no tiene a nadie al lado que lo pueda, digamos, advertir, que le ayude a darse cuenta de eso. Y yo quiero insistir en esto, y que es una cosa que produce mucho malestar en la condición contemporánea, y es la siguiente: trabajar no solamente es ganarse un salario, trabajar no solamente es hacer una tarea, no solamente es cumplir con una dimensión de la productividad en la condición objetiva, hacer algo. Trabajar es vivir con otros, y esos otros son nuestra red, y esos otros son los que nos ayudan a resolver el trabajo y los impases que se presentan en el trabajo. Entonces, cuando estamos más solos y aislados, tenemos una mayor carga, digamos, sobre nosotros para resolver los impases del trabajo. Y eso también hace que nosotros nos sintamos a veces más débiles, porque no sentimos que comprobamos nuestra competencia, no sentimos, digamos, que seamos capaces de resolver los impases, sentimos demasiado frágiles o vulnerables para enfrentar el error, para enfrentar la dificultad, y eso, digamos, también vulnera nuestro estado de salud mental, vulnera nuestro equilibrio psíquico, nos comenzamos a sentir, digamos, menos capaces, que esto nos supera, y ese desbalance es lo que produce un estado de tensión que al final puede derivar en síntomas, digamos, de evidente deterioro de la salud mental. Ok. Lisette, quisiera plantearle algo. Ahorita que estabas hablando de que no tuvimos tiempo o cerebro para entender que cuando íbamos a hacer el teletrabajo por emergencia, íbamos a tener que poner a conversar y a coordinar dinámicas distintas de la persona como trabajadora, de la familia, mezclamos un montón de cosas, y mencionaste la familia. Y yo quisiera, obviamente el programa tiene un tiempo limitado y no podríamos dedicarnos a analizar a todos los actores de la familia, pero en una circunstancia cultural como la nuestra, en que yo no me voy a meter si eso es bueno o malo, porque eso sería un juicio que no me corresponde, pero tenemos todavía una cultura donde a la mujer se le asignan unas responsabilidades en la familia que a veces a los hombres todavía no. Me parece interesante que nos conversara sobre eso, sobre el tema particular de las mujeres que, como dije, tienen una carga de responsabilidades adicional a la hora del trabajo, tienen más en la familia normalmente, y eso si eso genera o eso entra en cortocircuito o no. Bueno, antes de contestar tu pregunta, pues quiero contarte una experiencia. Yori y yo realizamos una investigación hace 2 años en adaptación al teletrabajo, y en ese momento uno de los evaluadores de la investigación me decía, venga, pero
¿por qué adaptarse? O sea, suena como si fuera obligatorio adaptarse. Dentro del trabajo de investigación que realizamos, el enfoque era hacia la educación, hacia los docentes. Entonces yo reflejaba en la investigación en ese momento, el argumento que le daba es, mira la cifra de crecimiento de la virtualidad. Es decir, en este momento cada vez más con los cambios de paradigmas de movilidad, es decir, somos ciudadanos del mundo, ya no somos ciudadanos locales, cada vez más se demanda esa posibilidad de moverse. Entonces, cada vez más se van a demandar estos espacios de teletrabajo. Entonces, definitivamente esta situación marcó como un antes y un después, y definitivamente el asunto de esa triada que les mencionaba hace un momento es vital, y con relación a la familia hay varias dimensiones. Digamos que un asunto con relación al rol de la mujer, como para contestar tu pregunta puntualmente, es que la mujer ha tenido tradicionalmente en nuestra cultura unos roles asociados con el cuidado del hogar, de los hijos en caso de que hayan hijos, asociado con el asunto de la administración como tal del hogar, y también relacionado con el apoyo emocional, el apoyo a los miembros, digamos, de la familia incluso extensa. Entonces, en el primer lugar, en cuanto al cuidado de los hijos, hablando específicamente del caso de la pandemia, pues los niños están en la casa, ¿sí? Los niños están también adaptándose a clases virtuales. Entonces, digamos que eso implica también para el rol familiar, pues hablamos específicamente de la mujer, aunque pues este rol pues también puede trasladarse al hombre, o sea, no es tal vez para satanizar de pronto el género, ¿cierto? Hombre o mujer, pero definitivamente sí se ha intensificado el asunto de las labores familiares del hogar, de la alimentación, o sea, algunos asuntos que incluso se hacían por fuera del hogar, el cuidado de los hijos, el entretenimiento de los hijos. Digamos que son factores que definitivamente han intensificado esa labor y que complejizan definitivamente la labor de quienes realizan teletrabajo. Segundo factor, administración del hogar, pues otro cambio adicional, y es que ahora hasta para salir a mercar hay que tener logística, ¿cierto? ¿Logística en qué? En que tenemos pico y cédula. Entonces, digamos que toda esa serie de situaciones que cambian alrededor de la administración de la familia es, recuerde que tal día sale usted, recuerde que nos falta esto, recuerde, es decir, un montón de situaciones que están mentalmente. Entonces, digamos que la primera está asociada más a una carga física, es decir, más trabajo, pues acompañamiento de los hijos, trabajo, hacer de comer. Por ahí hay muchos chistes y es que la loza parece mágica, que eso aparece por todos lados. Entonces, digamos que la carga física puede estar asociada también a ese asunto. Segundo, carga mental, ¿cierto? Entonces, carga mental en que tengo absolutamente, digamos, muchas circunstancias que están afectando el proceso y que definitivamente aumenta esa necesidad de, digamos, de tener más situaciones bajo control. Y el tercer aspecto, y es que definitivamente la mujer pues ha tenido un rol en nuestra cultura más de cercanía, más de acompañamiento. Entonces, en el caso puntual, por ejemplo, de los padres o de los hermanos o de la familia extensa, pues todos también están atravesando por una situación de ansiedad, de temor, de cambios. Entonces, digamos que la mujer también ha asumido ese rol de acompañante, ese rol de escucha, ese rol de estar atento a las necesidades incluso de los demás y no las propias. Entonces, este asunto también intensifica definitivamente esta dificultad para adaptarse a las labores desde casa. Con relación también al rol familiar, pues digamos que no tanto a nivel de género, sino a nivel general, en esta investigación que realizábamos John y yo, que les contaba hace un momento, pues nos encontrábamos con muchísimos aspectos, ¿sí? Muchísimos aspectos. Uno de ellos es el establecimiento de esos acuerdos familiares. Y es que definitivamente este asunto tan golpeado no nos permitió hablar del tema, sensibilizarnos del asunto, y es cómo establezco reglas, ¿sí? Reglas dentro de la familia, reglas en horarios, por ejemplo, en espacios,
¿Cómo establezco, digamos, como todos esos hábitos también? Porque se reconfiguran los hábitos asociados al trabajo, al ocio, al tiempo de la familia. Entonces, digamos que un factor importante y las personas que han sido exitosas en esta modalidad de teletrabajo es porque, digamos, hacen muy consciente este cambio. Nosotros vemos dos formas de adaptarnos. Una forma que es aloplástica y una autoplástica. Cuando hablamos de lo aloplástico, estamos hablando de lo externo, es decir, cambio el escritorio, acondiciono la impresora, acondiciono como todas las condiciones físicas, es decir, ya estoy listo, pero no es suficiente. Están las condiciones autoplásticas y es ese cambio de paradigma del que hablábamos hace un momento, y es mi relación con mi líder cambió. Sí, definitivamente. Ahorita yo citaba un caso, y es que para el líder también es complejo, es decir, para el líder puede tener una sensación también de pérdida de control, una sensación de pérdida, digamos, de la claridad en las metas, es decir, también hay incertidumbre. Entonces, cuando vamos a ver algunos de esos casos, pueden haber extremos. Entonces está el líder ausente, ¿cierto? El que se pierde completamente, pero está el líder que por el contrario comienza a ejercer esos mecanismos de control por otras fuentes, ¿sí? Ya no presencial, directa, mirando a qué hora llegó, ¿cierto? O hasta qué hora trabajó, sino por otro tipo de mecanismos de control distintos. Entonces, definitivamente, este asunto de cambio de paradigmas es vital para poder adaptarse. Pero sí, definitivamente el asunto del límite, por ejemplo, de los espacios, ¿sí? De los espacios para trabajar, los espacios para descansar es vital. Y algo muy interesante que también descubríamos allí es generar esos códigos de comunicación, ¿sí? También en esos espacios en que estamos trabajando, venga, ¿cómo nos vamos a comunicar de una forma de que podamos seguir atendiendo como a las necesidades? Y un último aspecto con relación a la familia es, en esta investigación nos dábamos cuenta que lo ideal es tener unas condiciones familiares, digamos, que no afecten esa labor, ¿sí? Por ejemplo, asuntos de familias donde hay muchos integrantes, el asunto de ruido, pero en este caso no tuvimos opción, ¿cierto? Vuelvo y repito, no tuvimos opción. Entonces, es importante crear estrategias y planes para esos casos, ¿sí? Esos casos donde hay niños pequeños, por ejemplo, en el caso de las labores del hogar, y esto está muy combinado es a las competencias del teletrabajador. Y es que a nivel individual también hay unas características como el orden, la disciplina, la autonomía, la capacidad para resolver problemas. Es decir, hay una serie de competencias también que juegan un papel importante para adaptarse. Entonces, digamos que una muy buena opción es, venga, paremos un momento, sé que estoy en esta situación, me voy a autoevaluar, y es decir, de una forma realista y de una forma, digamos, honesta, venga, ¿qué tan disciplinado soy? ¿Qué tan autónomo soy? ¿Cuáles son esas características que tengo que ir haciendo cambios y empezar a hacer, digamos, una transición? Ya no las competencias del trabajo presencial, sino otras competencias digitales, ¿sí? Digamos, otra serie de características que hoy o el mundo actual me está demandando desarrollar. Me está diciendo, mire, hay que hacer ese cambio y hay que hacer ese ajuste a lo que ya venía. Y creo que ha sido la palabra de moda, que reinventarse, pero definitivamente con este asunto del teletrabajo es necesario reinventarnos a nivel individual. No es todo, es decir, no solamente yo como individuo no es el 100% para adaptarse, como les digo, también la organización debe crear unas condiciones, la familia también debe crear unas condiciones, yo también debo hacer unas condiciones, pero digamos que dentro de ese primer paso es poder identificar en mí, o sea, en mí, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que necesito para poder llegar allá, ¿sí? Es reconfigurar, digamos, todas esas competencias. Y dos aspectos más, y retomando también a lo que decía Johnny, es el asunto de la motivación. Digamos que la motivación es clave definitivamente
importante para adaptarse. Y pues en este caso, uno de los principios vitales del teletrabajo, que es la voluntariedad, ¿cierto? Es que yo lo haga voluntariamente porque quiero, porque le veo los beneficios, porque se ajusta a mi condición de vida, pues no pasó, ¿sí? No ocurrió. Entonces simplemente omitimos ese paso y es arranque, ¿sí? Arranque inmediatamente. Pero digamos que una forma también como de reconfigurar esa situación es identificar esos beneficios, y que fue con la pregunta que arrancaba Juan David, y es definitivamente, pues tenemos la posibilidad de estar en casa en esta situación donde estamos expuestos a una situación de salud compleja, podemos acompañar a nuestros familiares, podemos, digamos, tener unas condiciones medianamente dignas de vida, entonces podemos, digamos, analizar esas situaciones. Y finalmente y definitivamente importante, los hábitos, ¿sí? El asunto de los hábitos es un asunto, y es que no es que estoy en la casa y estoy como en una situación donde, no sé, no tengo horarios, no me baño, no me organizo, porque eso también afecta, ¿cierto? Eso también afecta qué sentido le doy al trabajo, cómo me siento frente al trabajo, qué tan importante siento eso que estoy haciendo es. Entonces, el asunto de los hábitos es vital, ¿sí? Hábitos de alimentación, hábitos de ocio, hábitos también de cuidado personal, pero definitivamente eso lo marca algo muy importante, y es poder reorganizar y reconfigurar, digamos, todas esas relaciones alrededor del teletrabajo. Sí. Bueno, muy interesantes estos enfoques que yo creo que hemos pasado por alto, porque como digo, yo creo que está claro para todos que esto nos ayudó a salir de la crisis, de la emergencia, de apagar el incendio, pero quería entrar a la segunda parte, el segundo escenario, y es, bueno, esto es una crisis, esto no es el apocalipsis, las cosas van a seguir. Entonces, la pregunta, yo creo que Lisset lo contestó antes, y era, yo creo que el teletrabajo ya no se va a ir, porque a la fuerza quedó comprobado que no era ciencia ficción, que era posible, que no era para los supersónicos, pero también me parece como riesgoso en que hagamos una decisión, tomemos la decisión de la continuidad una vez la crisis pase, porque tal vez, como lo dijeron ustedes dos, esto se hizo en unas condiciones excepcionales que, digamos, que tenían posibilidades o facilidades para que el proceso no fuera no fuera fracasado, pero también, como ustedes lo han dicho, hay un montón de cosas por debajo que están en la sombra que no hemos visto. La decisión de seguir cuando las cosas sean normales, o la nueva normalidad, que también es la palabra ahora de moda. Por ejemplo, me parece peligroso que digamos que el teletrabajo es muy bueno si no hemos mirado los efectos que tiene, o porque mire que la productividad no se dañó porque el teletrabajo antes la aumentó, y lo que pudo haber sido es que la gente en la emergencia dijo, hay que salvar la empresa y pasemos por encima de cosas, y si nos tenemos que quemar, nos quemamos, pero tenemos que salvar el barco, y suponer que la productividad en una emergencia es la misma que en la cotidianidad me parecería grave. O también, al contrario, decir que el teletrabajo es una cosa horrible porque mire todos los problemas que tuvimos y no los vamos a continuar en las condiciones normales. Sería bueno que en esa decisión de seguir, ¿qué cosas se les ocurre que hay que pensar y considerar antes de tomar una decisión tal vez acelerada? Johnny, tal vez... O yo estoy Mira, diciendo Juan, cosas que no son, porque también es no, tienes toda la razón. En efecto, digamos, hay que entender que una solución que tiene valor en el marco de una coyuntura, más allá de ella puede perder toda su eficacia. Es decir, el teletrabajo puede haber sido una buena salida, una solución interesante, bajo una condición de contingencia para no detener la economía y no parar absolutamente, incluso para proteger a las personas de que quedaran en la inactividad, que también hubiera sido un motivo de angustia, porque su emplearse subjetivamente también es una cosa, digamos, que desgasta emocionalmente.
Uno se desgasta o porque lo sobrecargan laboralmente o porque lo subemplean laboralmente. Entonces, esta dimensión, digamos, es importante entenderla, que fue, digamos, una medida, fue la mejor medida posible y la mejor salida posible en el marco de una emergencia. Pero ella no puede, digamos, después generalizarse como una forma estándar de trabajar, porque ya hemos dicho que ella se implementó bajo condiciones excepcionales, ¿cierto? Improvisada, involuntaria, intempestiva, sin los acuerdos necesarios en la dimensión de la organización del trabajo, de la tecnología, de las familias, con una desventaja para las mujeres, ¿cierto? Que tuvieron que asumir 4 roles a la vez, ¿cierto? Trabajadoras, madres, profesoras y además consejeras espirituales. Es decir, todas las cosas concentradas en ellas para un peso, digamos, muy fuerte, que yo creo que la mujer va a decir, no, si ya nomás tenía suficiente con la doble jornada, ahora no me vaya a colocar 4 jornadas, ¿cierto? O sea, además de ser la trabajadora y la cuidadora, ahora me toca ser la profesora y ahora me toca ser además la consejera espiritual. O sea, todas esas cosas son realmente desgastantes. En este caso es para una mujer que lo está ocupando o incluso para un hombre que esté ocupando y resolviendo esas funciones que ahora nos señalaba Lisset. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de que la situación, digamos, como paliativo de la emergencia, como medida, de hecho que para la emergencia estuvo bien, pero él tiene, digamos, unas implicaciones que hay que advertir y unas cosas que no se pueden mantener. Por ejemplo, no se prepara la tecnología, entonces hay que preparar la tecnología. Segundo, no se acordó con quién quería hacerlo voluntariamente y quién no, entonces no obligue a quien no quiere hacerlo y permita al que quiere volver al trabajo a hacerlo de manera segura. Usted no le garantizó, por ejemplo, a las personas en este tiempo el pago de los servicios, el desgaste del equipo o el no tener el equipo, entonces hay que replantearlo porque dele la silla correcta, adecúele el espacio, páguele el internet, dele el equipo que desgaste el equipo de la empresa y no el equipo personal, ¿cierto? O páguele un sobresueldo por ese desgaste que tiene la usabilidad de su equipo personal. Es decir, hay una serie de cosas, porque va a pasar lo siguiente. Claro, en esta medida de emergencia, tú has dicho una cosa, Juan, seguramente hemos aumentado entre un 30 al 40% de la productividad por una condición, digamos, de preocupación por perder el trabajo. Y también hemos deprimido en un 30% nuestro salario. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo cosas y pagando cosas que realmente son costos que debería haber asumido el empleador. Por ejemplo, estar más tiempo en la casa implicó más servicios, más internet, desgaste de mi equipo. Hemos estado comiendo más porque la nevera está más cerca, ¿cierto? Pero hemos estado haciendo menos ejercicio porque estamos más sedentarios, ¿sí? Entonces hemos trabajado más porque perdimos el límite que nos decía ahorita, Lisa, muy importante, de la rutina de a esta hora me levanto y entro y a esta hora salgo del trabajo y descanso. Ese límite entre la vida privada y la vida pública se ha perdido y esa rutina se ha perdido, entonces uno terminó trabajando más horas, claro, entonces se ha aumentado la productividad porque uno ha hecho más trabajo, uno ha dispuesto más horas para trabajar de una manera más concentrada y en una contingencia en la que hay que apoyar, digamos, la continuidad del negocio. Pero, por otro lado, usted ha asumido más costos y más riesgos personales para poder sostener eso. Y eso no podría mantenerse de esa misma manera una vez superada la crisis. O sea, no puede ser que aumentemos el 30% de la productividad, pero deprimamos el 30% de nuestro salario y que no pase nada. Eso podría, digamos, ser una situación que al final, entonces la gente diría, ah, no, entonces yo me vuelvo a trabajar allá, porque aunque me guste, me parece valioso, pues al final yo tengo una desventaja frente al que no se quedó en casa, porque a mí me está tocando asumir unos costos indirectos, invisibles, que realmente no me corresponden y que la ley colombiana dice que no tendría por qué asumir el empleado. Eso son responsabilidades del empleador y eso sería digamos, una forma perversa de darle continuidad que podría convenirle mucho, digamos, a un modelo de, digamos, quizás que quiera optimizar la relación costo-beneficio porque le sale más óptima a la empresa, pero más desventajosa al empleador, pero a la postre, digamos, estaríamos profundizando la precariedad laboral ya existente a partir de una estrategia que tuvo todo su sentido a partir, digamos, del manejo de una contingencia, pero que pierde su sentido una vez la contingencia se supera y comenzamos a reconocer que hemos estado en una condición de precarización mayor de nuestras condiciones laborales y obviamente no solamente en la condición objetiva, digamos, de salario, de condiciones físicas, ¿cierto? Y organización, sino en las condiciones subjetivas, en la medida en que digamos que también voy a tener mayores riesgos para la salud mental y que nadie va a percatarse de eso y nadie va a hacer algo alrededor de eso y eso sería una desventaja para mí, que yo no creo las desventajas tengan que concentrar a los asalariados. Creo que, digamos, hay que llegar a un equilibrio en el que esto pueda ser dado en las condiciones que él debería hacer para hacer una solución óptima, en la que nos beneficiemos los empleados y los empleadores de una estrategia que tiene la posibilidad de ser desarrollada, pero que no puede ser a costillas, o sea, al costo individual de los empleados.
Juan David, no sé si puedo decir algo con relación a lo que habla Johnny. Quiero retomar un poco lo que habla Johnny, es que la historia nos ha mostrado que, digamos, el asunto del teletrabajo va marcando, digamos, una necesidad, y es que la primera vez en que fue boom el teletrabajo fue hacia los años 70, donde hubo una crisis del petróleo, ¿sí? Donde no había la posibilidad de desplazarse y la opción fue teletrabajar. Hoy la pandemia nos dice nuevamente, mire, la opción es teletrabajar. Entonces, considero que sí debemos estar al menos preparados, es decir, que al menos en algún momento en que ocurra alguna situación, no nos tome por sorpresa, como en esta ocasión, que no nos atropelle, como ocurrió en esta situación, sino que hayan al menos unas capacidades desarrolladas, ¿cierto? Capacidades en las personas, como lo hablamos ahorita, capacidad en las familias, y es, venga a entender que esto puede ocurrir, cómo logro adaptarme a esa situación, pero definitivamente el rol organizacional es vital. Un factor importante es cómo está establecido, digamos, el desempeño, y es que tradicionalmente está enfocado a horario, ¿sí? Es decir, mi trabajo lo miden es por un horario, mientras que en el teletrabajo hay que reconfigurar el modo de trabajar, y es que es un trabajo por objetivos. Hay que revisar nuevamente cómo es ese asunto de la carga, porque no es lo mismo tal vez estar de forma presencial, donde voy donde un compañero y me ayuda a resolver el problema, donde tengo acceso inmediato a las personas que necesito. En el teletrabajo a veces se pueden tardar más en contestarme incluso mis inquietudes. Entonces, el asunto de reconfigurar cómo es la productividad en el trabajo es vital, y eso es un reto para las organizaciones. Y no es solamente por hora de conectividad, o sea, de qué hora a qué hora me conecto, sino cómo voy a buscar seguir siendo productivo, pero sin excederme a una carga laboral, y en que las personas sientan que no pueden o que no son capaces de responder a esas exigencias tan altas. Eso por un lado. Un asunto que hemos venido tocando, y es el asunto del liderazgo, que también es un trabajo importante y que las organizaciones posterior a esta contingencia, digamos, es importante que se concentren, porque en el teletrabajo, digamos, la relación está mediada definitivamente por la confianza, ¿sí? Si no existe confianza, es muy compleja, digamos, muy compleja la relación, y digamos que el rol del líder cambia, se transforma, ¿sí? Se transforma, y es a que el líder es un facilitador, es un apoyo del proceso, es una guía, ¿sí? Más que una figura como tal de control, una figura, digamos, que va a estar en escenarios, digamos, verificando como esa eficiencia por los mecanismos que anteriormente les mencionaba, el horario, a qué hora entró de almorzar, es decir, que te vea en el puesto. Esos, digamos, que son algunos de los mecanismos que todavía funcionan en el mundo actual, y que creo que fue como una movida de piso probablemente para esos líderes que tenían este estilo de trabajo, ¿sí? Entonces, por ese lado. Un tercer aspecto es el asunto de los canales de comunicación. ¿Cómo logro mantener a las personas cohesionadas a mi organización? ¿Cómo logro mantener la cultura de la empresa, ¿sí? Y que las personas no nos dispersemos, porque definitivamente hay un fenómeno humano, y es que si no te veo, no existes, ¿sí? Y es cómo logro seguir presente, seguir visible, sin que todo el tiempo me estés viendo, ¿sí? Entonces, eso también es esa reconfiguración importante. Definitivamente asuntos tecnológicos que ya Johnny los tocaba, legales, ¿sí? Esas responsabilidades alrededor del teletrabajo, ¿sí? Que en este momento se flexibilizaron por la contingencia, pero que en un escenario normal hay una normatividad, hay, digamos, unos principios que rigen nuestras leyes colombianas. Y un último punto que quiero tocar, y es porque yo trabajo desde hace muchos años en gestión humana, y un asunto es el bienestar de las personas. ¿Cómo desde la organización logro mantener ese bienestar, ese equilibrio?
cómo logro por medios virtuales seguir, digamos, aportando a la calidad de vida de las personas. Y eso es un reto y eso es un cuestionamiento alto para nosotros los que trabajamos en las áreas de gestión humana, porque nos cambian absolutamente todas las reglas de juego, y es que todo lo que hemos aprendido, la forma como hemos hecho las cosas, definitivamente se trasladan a otros escenarios. Entonces, allí el asunto de, definitivamente, de la innovación, no solamente desde las áreas de gestión humana, desde todas las áreas, implica ese proceso de transformación y de migración a otras formas donde la presencialidad no sea indispensable. Lástima que el tiempo no es implacable, pero quisiera aprovechar estos minutos que quedan para tal vez una o dos cosas y ojalá hacerlo lo más rápido posible. Lo siguiente, hay una cosa en el mundo administrativo que yo creo que eso ha sido un avance, porque antes era, como tú dices, midamos horas y productos y tal, que el mundo de la gerencia ha venido empezando a tratar, que es el tema de la cultura organizacional, que es una cosa gaseosa, que todavía no sabemos dónde vive ni a qué teléfono se le marca, pero existe y que tiene efectos. Una pregunta que se me ocurre acá, que no sé si es pertinente o no, y es, no se corre un riesgo cuando yo tengo dos empresas, la empresa de la gente que yo veo y que es de carne y hueso, y la organización que es virtual. No sé cómo logro que haya una cultura homogénea cuando tengo dos empresas distintas. O sea, ¿cómo sé que? Porque yo a los que veo el contacto físico, y Johnny tal vez que psicólogo lo puede mencionar mejor, la cultura se transmite con el contacto, con la interacción, y lo físico obviamente es importante, pero esa configuración de una cultura organizacional no presenta un reto cuando yo tengo otros que no están ahí, o es solamente un delirio como de persecución que tengo. Bueno, no es un delirio, es un hecho, sí. De hecho, en este momento un estudiante mía de maestría está haciendo un proyecto de investigación alrededor de cuál ha sido el impacto, ¿cierto?, sobre la cultura organizacional derivada de la reorganización del trabajo que implicó, digamos, el teletrabajo por pandemia. Es decir, ella lo que dijo es, profe, ¿esto no será que altera la cultura? Yo le dije, pues habría que mirar, no sabemos, ¿cierto? Los investigadores estamos para plantear la hipótesis y después recolectar los datos y mirar si la cambia o no. Yo no creo que cambie radicalmente la cultura, pero sí puede ser que, digamos, que algunas cosas que estaban de una cierta manera tengan que reconfigurarse. Ahora bien, Juan, el asunto es, lo más probable es que las empresas sí experimenten, digamos, una transformación en la manera como viven la cultura, y el problema no es de tener presencia física o no, porque la cultura es un asunto, digamos, más bien de significado compartido, no solamente de espacio compartido, de significado. Entonces, tú puedes tener personas que no están dentro de la empresa y otras están fuera, pero si tú logras establecer eso que decía Lisa ahorita, unos buenos canales de comunicación entre empleadores y jefes, empleadores y colegas, pues tú eres capaz de transmitir la cultura. Finalmente, la cultura es un conjunto de significados compartidos que le dan una cierta identidad a la empresa. Que las empresas no han tenido la condición de ser simultáneamente presenciales, digamos, de tener la doble condición de ser presenciales y virtuales a la vez, porque algunas eran muy virtuales. Por ejemplo, las empresas tecnológicas son virtuales, ¿cierto? Uber es eminentemente virtual, ellos no se reúnen en un solo lugar, sino muy pocos, y el resto está, digamos, disperso por el planeta. Pero empresas que tradicionalmente habían vivido, digamos, en la condición de la copresencialidad, ahora van a tener que comenzar a vivir como la sociedad está viviendo, en dos realidades, en la realidad presencial por un lado y la realidad virtual por el otro. Pero lo importante es que las empresas sean capaces de establecer los vínculos suficientes y necesarios entre empleados y empleadores, entre empleados y jefes, entre empleados y compañeros, para poder, digamos, que puedan hacer eso. ¿Que va a ser una cultura distinta? Claro, porque ya hay una variable distinta. Los que están adentro con los que están afuera van a reconfigurar el universo de relaciones, las pautas de comportamiento, los rituales, todas estas cosas que hacen parte, digamos, constitutivas de los indicadores expresivos y simbólicos de la cultura, van a quedar, digamos, en alguna medida modificados, ¿cierto? Pero las empresas van a poder reconfigurar una cultura ahorita con esa situación. Porque, hoy insisto, la cultura no es solamente la dimensión física, digamos, de un ritual, también es, digamos, la dimensión de un sentido, de un significado compartido que se transmite por vía del lenguaje, donde los rituales son importantes,
pero donde otras muchas formas de la comunicación son importantes para hacerle sentir a alguien que está dentro de una empresa, que esa empresa se organiza por ciertos valores y por ciertos principios y que se regula y pauta comportamientos de acuerdo con ciertos reglamentos, ciertas líneas y procedimientos, cierta manera de ser, que lo transmiten en últimas. En el cotidiano son los compañeros, los directivos, los jefes, y creo que, digamos, en ese sentido se puede tener una comprensión más tranquila de que en efecto va a alterar, pero que no va a acabar con la empresa, simplemente se va a reconfigurar lo que ha sido el conjunto de las prácticas y los indicadores compartidos a la hora de cómo se hace el trabajo en esa empresa en particular. Bueno, quiero como retomar lo que dice Johnny, y es que efectivamente la cultura es un significado compartido que se refuerza en la cotidianidad, en los hábitos, en los rituales que hacemos en la cotidianidad, lo cual también puede hacerse de manera virtual, reforzando estos canales de comunicación. Y quiero tomar un ejemplo de esta investigación que realizamos de adaptación al teletrabajo, y es perfecta. La organización que describe Juan David es exactamente esa, una organización con un porcentaje muy alto de 100%, trabajadores 100%, pero también tenía algunos empleados que eran presenciales, ¿sí? Entonces, hablábamos un poco de ese asunto, y esa cotidianidad es, venga, vamos a hacer una misa. Mire, venga, ¿cómo voy a condicionar para ambos públicos? Porque a veces lo que ocurre es que el efecto es no te veo, no existes. Y es, venga, ¿cómo reconfiguro para que tú estés presente en mi cotidianidad? Que estés presente de otra forma, pero que estés presente en esas actividades, que estés presente en esos encuentros, ¿sí? Y que se vuelva parte cotidiana, no como, ay, mira, verdad que fulanito está conectado. No, es cómo logro vincular esos espacios para que sea equitativo también, y que quien esté presencialmente pueda acceder de una manera distinta, pero que el virtual también pueda acceder con sus condiciones y con sus recursos. Bueno, el tiempo me mató, pero bueno. Yo lo que quería, y creo que queda muy evidente, es que esto es una realidad que no se va a ir, pero que tenemos que pensar mucho mejor el asunto, porque no es simplemente poner unas pantallas y ya, o sea, es una modificación en muchos aspectos interesante, y que hay un montón de preguntas que no hemos hecho. Comento rápidamente una cosa personal. Hace unos días conversaba con un colega mío, una persona de la universidad, y me decía que estaba feliz con el teletrabajo porque incluso le salía económicamente viable porque no se estaba gastando plata en transporte. Entonces eso suena como bien, y las ventajas es que entonces de pronto va a haber menos presión sobre el transporte público y sobre el ambiente, y todo suena muy bien. Pero yo creo que ni siquiera los trabajadores hemos pensado que el teletrabajo mata la necesidad o el acondicionamiento de la distancia. Entonces no es que yo antes iba y cogía un bus y me iba a mi casa porque yo vivía en este barrio y trabajaba en otro. Es que cuando yo mato la distancia, también la permanencia de mi empleo está asociada a que de pronto hay alguien en Paraguay que se le puede pagar menos incluso, que puede quitarme el trabajo. Ya no va a ser el del barrio que me lo iba a quitar, sino me lo van a quitar un chino o un indio o un paraguayo. Y no hemos pensado que es que cuando matamos la distancia, también la competición se puso global. Y esas son las cosas que hay que pensar, cómo vamos a medir, porque esta mañana leía prensa norteamericana, y obviamente ustedes lo mencionaron, Facebook dice que aspira a que por lo menos la mitad de su gente no vuelva a la empresa. Pero están diciendo que incluso van a ver, porque si tú vives en un barrio o en una ciudad donde el costo de vida sea menor que, por ejemplo, Los Ángeles, a esa persona le van a pagar menos. Entonces, son un montón de retos que no hemos dimensionado, y por eso digo, no es que vamos a matar el teletrabajo, al contrario, yo creo que es una opción interesante, pero hay que pensar, hacernos más preguntas. Quisiera que entonces terminaran ustedes con unos minuticos, si quieren plantear una cosa corta para lastimosamente terminar, pero el tiempo si no se ha
cambiado con el teletrabajo. No sé si quieren decir algo corto para finalizar o dejar unas preguntas útiles para todos que crean que sea necesario que las organizaciones las estudien. Bueno, primero es importante reconocer que no hay un único tipo de teletrabajador. Es decir, nosotros podemos reconocer matices de teletrabajadores. Está, cierto, el teletrabajador que está 100% de sus actividades en el lugar, generalmente coincide con su casa. Está el teletrabajador suplementario, y es el que algunos días está en su casa, otros días está de forma presencial. Y está el teletrabajador móvil, ¿cierto? Que es el que puede estar en cualquier lugar del mundo, pero se conecta por algún tipo de dispositivo. Entonces, digamos que no solamente tenemos esté en la casa, digamos que ahorita sí estamos en casa por la situación, pero el teletrabajo no, en su esencia no necesariamente tiene esa única condición, ¿sí? Ahorita lo mencionábamos muy por encima, y es que ya el mundo es globalizado. Muchas de esas, primero, la influencia de la tecnología, es decir, la influencia tecnológica nos ha transformado tanto la forma comercial, el trabajo, es decir, muchas esferas, no solamente comprar. Yo antes yo vivo en Sabaneta, entonces yo compraba aquí en Sabaneta, ¿sí? O iba de pronto al Hueco, pero ahora yo le compro a una persona en Bucaramanga, le compro a una persona en cualquier parte del mundo. Entonces, digamos que ese tipo de fenómenos definitivamente se trasladan al trabajo, ¿sí? Y es que no va a haber ninguna distinción entre la contratación de una persona en cualquier lugar del mundo. Entonces ahí nos enfrentamos, y creo que nos quedamos cortos al asunto de la multiculturalidad también, que trae el asunto del teletrabajo, ¿cierto? Que es un asunto que, digamos, que va trayendo otro tipo de situaciones que atender y que empezar a repensar, ¿sí? Entonces, este asunto también del mercado de trabajo, y es lo que mencionabas en cambios de salarios, hoy lo vivimos, por ejemplo, en algunas organizaciones los salarios de Bogotá son diferentes a los salarios en Medellín. Entonces, digamos que eso también va marcando como unas pautas de mercado, definitivamente, oferta-demanda. Entonces, va a reconfigurarlo más, es decir, hoy se da, pero este asunto de la eliminación de la barrera, digamos, de desplazamiento física, definitivamente va a empezar a dar otras pautas de juego en ese mercado laboral, en ese mercado de trabajo, que finalmente va a tomar otras dinámicas y otro tipo de, digamos, de parámetros a los que habitualmente estamos acostumbrados. Y Johnny, Sí, quería terminar. sí, yo quiero decir algo al respecto, y es que enfrentamos un punto crucial, digamos, en la historia. Creo que enfrentamos un punto de inflexión, no solamente por la pandemia, porque, digamos, ya esto en sí mismo es un evento histórico, que el último más parecido a este fue hace 100 años en la gripe española, en el 18, en el siglo pasado, digamos, y el otro, digamos, la peste negra hace 7 siglos, ¿cierto?, más atrás. El asunto ahorita es que, además de que estamos viviendo una situación de esta naturaleza como sociedad, como llamas una crisis de carácter planetario, estamos viviendo simultáneamente de 2011 para acá otra transformación significativa, que es la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Y lo que yo siento es que aquí lo que pasó fue que esta pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de ingreso en la sociedad de manera masiva a ese modelo, digamos, de cuarta revolución industrial, que no solamente es un problema de tecnología, sino que es un problema de reorganización de la vida completa, digamos, de los seres humanos como la hemos conocido hasta un cierto momento. Entonces yo creo que ahí hay una situación crucial, y es que estamos viviendo ahorita, a partir de esto comenzaremos a vivir un fenómeno de reestructuración productiva, es decir, la manera como producimos en el mundo se va a reestructurar, así como una reestructuración productiva en 1973, ¿cierto? Y pasamos del modelo, digamos, de fordista al post-fordista, y ahora, digamos, vamos a enfrentar otra vez un tránsito, otro modelo donde hay desafíos para las organizaciones que tienen que volver a pensarse y reorganizarse de otra manera, bajo, por ejemplo, el modelo de hegemónico que se va a imponer, que es de la startup tecnológica. Los empleados van a tener que reconvertir nuestras competencias, pero también los estados van a tener que regular de nuevo para nuevas realidades del trabajo, ¿cierto? Para nuevas formas en las que el trabajo se va a imponer, entre otras cosas, porque ese teletrabajo tiene ese impacto que tú acabas de decir bien, Juan, y es
el mercado laboral se globalizó y eso va a aumentar la presión entre los empleados para competir por los puestos. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya se nos dimos cuenta que no es necesario que alguien venga todos los días a mi empresa para poder darme los resultados esperados. Imaginémonos los profesores. Si un profesor habla inglés, pero un profesor me vale pagarle $10,000 mensuales en Inglaterra, ¿cierto? Para que dicte la clase, pero yo me consigo a alguien que habla inglés en la India y allá le tendré que pagar $5,000, pues seguramente va a comenzar a pensar en la posibilidad de contratar a ese que está en la India sin que se venga para Inglaterra para que simplemente me dicte la clase, teniendo los mismos resultados, dominando el idioma, ¿cierto? Y permitiéndome una optimización de la relación costo-beneficio. Es decir, el mercado de trabajo sí se va a alterar. La competencia internacional va a aumentar, las competencias hay que reconvertirlas, eso es un desafío para las personas, para las empresas y para los estados que tienen que ayudar a que las personas consigan las skills digitales para estar, digamos, a la altura de las circunstancias y garantizar la propia empleabilidad, pero esa situación es una situación que está combinada en un mero fenómeno de instalación del teletrabajo como una modalidad, pandemia, pospandemia, la condición de la cuarta revolución industrial y en su conjunto un sistema de reestructuración del sistema de producción a nivel global. Entonces yo creo que eso hay que advertirlo a las empresas, decirles, sí, seguramente van a comenzar a advertir las ventajas del teletrabajo, se superaron los prejuicios, lo que antes era malo ahorita va a comenzar a ser bueno, lo mismo va a pasar con la educación virtual. Hace unos meses pensamos que la educación virtual era una mediocridad, ahora es la solución y todo, entonces estamos comenzando a reconsiderar nuestros prejuicios alrededor de la educación virtual. Eso es bueno para las organizaciones, las universidades, para los estudiantes, para los profesores, pero eso tiene condiciones que va a implicar un reordenamiento de la manera como somos universidad, la manera como dictamos la clase, la manera como nos educamos, la manera como enseñamos, ¿cierto? Y eso es una situación que, digamos, no es menor, en la que todos los actores estamos implicados y somos responsables en alguna medida de que esto pueda ser de la mejor manera, pero también pensando con clave de humanidad, que esto sea de lo mejor que podamos hacer también para el beneficio de nosotros y no solamente para el beneficio del capital. Okay, bueno, yo quedo muy contento porque aunque no nos alcanzó el tiempo, creo que planteamos unas reflexiones a mi juicio pertinentes y válidas. Como dicen ahora, uno no puede desperdiciar una buena crisis y sería una tontería que no lo hiciéramos. Pero sí, como el mensaje era que esta nueva realidad del teletrabajo no es plana como la pantalla en la que ahora estamos trabajando, sino que tiene un montonón de factores, es una esfera llena de cosas por dentro, y era lo que queríamos sugerir en esta conversación. Pues a Lisset y a Johnny les agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo Campus Global.